Muy buenos días, bendiciones para todos. Le doy la bienvenida en esta mañana a este nuestro tiempo devocional. Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da una vez más de estar conectados con este tiempo y con su presencia, por supuesto, con su buena palabra. Recuerde que el Señor Jesús dijo que no solo del pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. La palabra de Dios es vida. Jesucristo dijo: las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Así que cada vez que usted se acerca a la palabra, cada vez que usted lee la Biblia y cada vez que usted decide aplicar lo que el Señor le enseña a través de ella, usted está recibiendo en su vida, en su espíritu, en su ser, la vida de Dios. Y yo encuentro que la vida de Dios es tan poderosa que mientras usted recibe la vida de Dios, usted se fortalece, no solamente a nivel espiritual, sino que sus emociones son fortalecidas, su propio cuerpo, y no solamente su propio cuerpo es fortalecido, sino que es sanado también. Así lo dice el Salmo 107, versículo 20. Dice que Dios envió su palabra y nos sanó y nos libró de la ruina. Qué poderosa es la palabra de Dios. Todo fue hecho por ella. El cielo y la tierra fueron hechos por la bendita palabra de Dios. Sin la palabra no existiera nada. Y la palabra, como dice Juan, es Jesús. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra se humanó, se convirtió en un ser humano y habitó entre nosotros. Así que agradecemos a Dios por todo lo que ha hecho Él para hacernos llegar su palabra. Dele un valor relevante a la palabra, porque ese es el medio que Dios usa para sanar y para librar de la ruina. Queremos agradecer a Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana a que oremos, ¿no? Oremos al Señor y demos gracias. Gracias por lo que Él ha estado haciendo en nosotros. Una de las cosas por las cuales siempre agradezco al Señor es porque Dios no se da por vencido con nosotros. Dios siempre está ahí, Dios siempre cree, Dios siempre insiste, Dios no deja de insistir. Y yo quisiera aprender mucho de eso. Quisiera aprender de Dios esa insistencia que Él tiene. Él no se da por vencido. Y yo quiero ser más así. No sé, de las cualidades que Dios tiene, cuál le llama a usted la atención y en cuál de ellas usted quisiera crecer, porque usted puede crecer en ellas, claro que sí. Y a mí me asombra esa perseverancia de Dios. Él no se da por vencido con nosotros y tenemos que agradecerle, porque nosotros damos muchas razones para que Dios desista. ¿Oyó? Damos razones de peso y razones de sobra, pero Dios es bueno y Él no se da por vencido. Así que damos gracias, Padre. Gracias te damos en esta mañana. Dígale a Dios en esta mañana: Padre, gracias, porque tú no te das por vencido, Señor, con mi vida. Tú estás trabajando en mi vida. Estás trabajando en mis circunstancias, Señor. ¿Quién nos acusará a nosotros? Tu palabra dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Ni siquiera cuando caemos. Y tú no solamente nos perdonas y nos levantas, sino que tampoco aceptas que nadie nos acuse. Porque quien murió por nosotros se llama Jesucristo y Él es el único que tiene el derecho de acusar, de señalar. Y Él no lo hace. Mi Dios, gracias. Aquí estamos en esta mañana delante de tu altar, agradecidos por tu fidelidad, agradecidos por tu bondad, Señor. Quiero pedirte que bendigas a cada uno de mis hermanos
y de los amigos que se conectan con este tiempo devocional. Oro, Padre Celestial, dándote gracias por ellos, pero también pidiendo en este día que tu reino venga sobre sus vidas. Pidiéndote en este día, Señor, que el pan nuestro de cada día no falte en sus mesas. También pidiéndote, Señor, que tú los guardes en el momento de la tentación y les fortalezcas para que ellos salgan victoriosos. También oro pidiéndote, Señor, que los guardes de todo mal, de toda acechanza del enemigo, de toda artimaña y de todo plan oculto de las tinieblas, esa trampa oculta que el enemigo pone, Señor, para hacer caer al justo. Te pido que guardes a tus hijos, a mis hermanos en la fe. En el nombre de Jesús oramos por aquellos que están enfermos, Señor, que tu mano sanadora les levante en este día. En el nombre de Jesús oramos por aquellos, Padre, que están en ese centro de reclusión, pero que en ese momento, en ese lugar, ellos escuchan tu palabra bendita. Oramos por ellos para que tú, Señor, guardes sus vidas y para que el Espíritu Santo les guíe a toda verdad y que esa estancia en esos lugares les ayude, Señor, a encontrarse contigo. Les ayude, Señor, a ser salvos. Les ayude, Padre Celestial, a amarte a ti, amar a todas aquellas cosas hermosas que tú nos has dado, la familia, nuestros hogares. Dios mío, gracias. Bendecimos, Señor, cada persona que se conecta con este tiempo. Y te pedimos, Señor, que tu Espíritu en esta hora traiga conformidad, Señor. Se lleve todo afán, toda ansiedad y la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, Señor, guarde los corazones y los pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Padre, en el nombre del Cristo glorioso. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, queridos, estaba pensando en el reto que el apóstol Pablo nos plantea hoy. Y el reto es acerca de la batalla que tenemos que enfrentar nosotros como cristianos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Y cuando hablamos de batalla, no podemos dejar de, o por lo menos no puedo dejar de pensar en ese momento en donde Cristo está en el desierto siendo tentado por el enemigo. Había una batalla espiritual poderosa ahí. No habían relámpagos, centellas, truenos, terremotos, pero se estaba librando una batalla bien interesante. Y ese episodio en la vida de nuestro maestro nos enseña a nosotros cómo enfrentar la batalla espiritual, la batalla que todos los creyentes debemos enfrentar. Vamos a leer la palabra de Dios para mirar el reto. Ya le dije que es acerca de la batalla de la fe. Capítulo 6, versículo 12 de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Tome su Biblia, por favor, y vamos a leer. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Delante de muchos testigos. Timoteo había hecho una profesión de fe. Es decir, que había anunciado públicamente su decisión de ser cristiano. Escuche esto, porque si tal vez usted
que me escucha, o alguno que me escucha, todavía no se ha decidido a ser seguidor de Jesús, sino que le gusta la palabra, le gusta la iglesia, le gusta, se identifica, está de acuerdo con lo que se enseña, pero no ha hecho una profesión pública. El Señor Jesús dijo que aquel que lo confiese públicamente, Él también lo va a confesar públicamente. Y aquellas personas que lo niegan públicamente, Él también los va a negar públicamente. Entonces es importante que usted y yo como cristianos hagamos una confesión pública de nuestra fe. Es decir, usted no va a tomar un altavoz, altoparlante y va a comenzar a decir yo soy cristiano, no, tampoco. Pero cuando se hacen llamados en la iglesia, por ejemplo, salga al frente y acepte a Jesús de una manera pública. Cuando le pregunten acerca de su fe, confiese que usted es un creyente evangélico, que usted tomó la decisión de seguir a Cristo. ¿Por qué se hace pública? ¿Por qué tiene que hacerse público esto? Si algunos dicen, no, la fe es una cuestión muy íntima. Es como, siempre lo comparo como el matrimonio, por ejemplo. Como el matrimonio. Nadie va a decir, bueno, yo me casé en secreto, en el sentido de que nada más estaba él y su pareja, o ella y su pareja, sino que eso se hace delante de algunos testigos. Cuando usted se va a casar por la notaría o hace el matrimonio civil o la ceremonia religiosa, eso se hace delante de testigos, es una profesión de fe también. Entonces, quiero animar a eso. Timoteo había hecho su profesión de fe delante de muchos testigos, dice el apóstol Pablo. A este joven el Señor le dice, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Hace algún tiempo escuché un comentario que hacía, o más bien leí un comentario que hacía un escritor acerca de dos aspectos fundamentales en la vida cristiana. Y uno tenía que ver con el aspecto teológico, de información, de conocimiento, y el otro aspecto tenía que ver con el aspecto práctico. Entonces el escritor hablaba de la inclinación que tienen algunos, o sea, algunos se van a la parte del conocimiento, olvidando la parte práctica, y otros se iban a la parte práctica sin buscar mucha información, así que terminaban practicando cosas que no tenían mucho que ver con la fe. Él hacía un cuestionamiento y le preguntaba a sus lectores, si usted va en un avión, en un viaje en un avión, ¿con cuál de las dos salas se quedaría? ¿Con cuáles de las dos salas del avión? ¿Tiene que perder una? O usted dice, yo voy a deshacerme de un ala del avión. ¿Con cuál de las dos se quedaría? ¿Con la derecha o con la izquierda? Con ninguna, o sea, con las dos. O sea, no quisiera perder ningún ala. Entonces, él decía que de la misma manera la vida cristiana debe mantener un equilibrio. Es decir, no puede irse uno a los extremos y no puede uno desechar ni lo práctico ni el conocimiento. Porque hay personas que dicen, no, a mí me gusta es orar y ayunar, pero no buscan el conocimiento de Dios. Esas personas terminan en el error, porque la palabra de Dios es lámpara, es la luz que nos guía. El Señor Jesús dijo, el que oye mi palabra y la hace. Entonces es importante conocer la palabra de Dios. Otros dicen, no, a mí me gusta el conocimiento, la palabra, pero se llenan tanto de conocimiento que se olvidan practicar la palabra. Yo he encontrado, mis queridos, que la vida cristiana o en el Evangelio hay dos aspectos. Escuche lo que voy a decir. Hay dos aspectos
en lo personal, en lo íntimo. Esos dos aspectos, mantenerlos, nos va a ayudar a tener una vida cristiana saludable y en victoria. ¿Cuáles son esos dos aspectos en lo personal o en lo íntimo? Por un lado, una comunión deleitosa y fructífera con Dios por medio del Espíritu Santo, la palabra y el compañerismo con los demás creyentes. Ese es un aspecto del cristianismo. Es decir, una comunión deleitosa con Dios a través de la palabra, a través de la oración y a través del compañerismo con otros creyentes. Ese es un aspecto del cristianismo. Pero hay otro aspecto del cristianismo, y es que es una batalla espiritual. Una batalla espiritual contra el reino de las tinieblas. Batalla espiritual que comienza en la mente suya, que comienza en su mente y que se extiende a la oración de guerra espiritual y al echar fuera las tinieblas con la autoridad que el Señor nos ha dado. Es decir, expulsar demonios y las malas obras, las obras de las tinieblas. Entonces, esos son los dos aspectos, ¿no? Dos aspectos en el que debemos mantener un equilibrio. Un equilibrio. No es saludable irme solamente de pronto a la parte de la comunión, ignorando que hay un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ignorando o tal vez pensando que no es tan relevante, tan importante que yo haga frente a la batalla espiritual. Ese es un extremo que hay que evitar, porque la Biblia nos advierte a nosotros: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos los experimentan los creyentes alrededor del mundo. Dice la Biblia acerca de esta realidad. Pero tampoco podemos irnos al otro extremo de creer de creer que todo es demonio, todo es espíritu, todo es brujería, todo es hechicería, todo es tinieblas. No, tampoco, porque no todo es batalla espiritual, no todo es tiniebla, no todos son demonios, no. Pero aunque no todo es demonio ni el enemigo, no podemos sacarlo de la ecuación. Es decir, necesitamos tener un equilibrio en estos dos aspectos, ¿no? Yo voy a tener una comunión íntima y deleitosa con Dios a través de la oración, de la palabra, a través del compañerismo con mis hermanos en la fe, pero también voy a ser consciente de que hay un enemigo espiritual que busca mi alma para destruirla, y que esa batalla espiritual comienza en mi mente. El enemigo poniendo pensamientos en mi mente, porque es un área vulnerable, es un área donde él puede visitar, donde él puede poner pensamientos para controlar mi vida. Entonces, por eso dice la Escritura que debemos ser sobrios y estar velando. Velando, ¿cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen de los pensamientos que están en tu cabeza? Es decir, ¿en qué vives pensando la mayor parte del tiempo? ¿En qué vives pensando? Revise los pensamientos, porque la batalla espiritual o la batalla de la fe comienza ahí. Comienza revisando, haciéndole frente más bien a todo pensamiento contrario, todo pensamiento que está buscando estimular
mis impulsos, porque eso es lo que hace el enemigo. De hecho, esa es la secuencia que dice Santiago, el apóstol Santiago, acerca del pecado. ¿Cómo funciona el pecado? ¿Cómo funciona el pecado? Mire cómo funciona el pecado en la vida de una persona. Es decir, usted no va a caer de la noche a la mañana, sino que hay toda una estrategia y todos unos pasos. Oye, mire lo que dice la Biblia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él es tentado, ni Él tienta a nadie. Así que nadie puede decir, ay, es que yo caí en este pecado. Bueno, Dios permitió. No, Dios no permitió eso. Dios no quiso eso. Esa no fue la voluntad de Dios. Entonces vamos a sacar a Dios de ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo funciona esto? Sigue diciendo la Biblia, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios deseos carnales, dice, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿cómo comienza el pecado y cómo el enemigo hace caer a una persona en esta batalla espiritual? Pone pensamientos, te invita a pensar en algo. ¿En qué? Te invita a pensar en resentimientos, te invita a pensar en los desprecios que la gente te ha hecho, te invita a pensar en lo solo o lo sola que has estado para sumirte en la depresión. Te invita a pensar en cuánta necesidad tienes, cuántas deudas debes pagar para afligirte, para afanarte, para meterte en ese estado de angustia y de desesperación. Comienza a invitarte a que pienses si el enemigo quiere hacerte caer en algún pecado sexual. Bueno, comienza a invitarte a que pienses. Y esto no es difícil, porque todas las redes sociales, los medios de comunicación están llenos de imágenes pornográficas, escenas pornográficas. Ya no ponen filtro. Antes, yo recuerdo que antes, inclusive los programas de televisión que eran subidos de contenido, tenían contenido, alto contenido sexual, lo daban a determinadas horas de la noche, cuando los niños se suponía que estaban dormidos. Y de hecho había un cartel, un anuncio que decía, a partir de este momento, programación exclusiva para adultos, no apta para niños. Es decir, tenían algunos filtros. Pero y ahora no, ahora a cualquier hora del día presentan imágenes de homosexualismo, bueno, y las redes sociales están cargadas, y el enemigo sabe eso, y lo primero que hace es usar todos esos medios. Y ahora los padres, por lo menos los padres, para aquietar a los niños, lo que hacen es que le entregan un celular para que se queden quietos. Entonces, muchos padres están de pronto creyendo que sus hijos están jugando, no saben lo que sus hijos están recibiendo por medio de las redes sociales. Así que el enemigo, si quiere que usted peque cayendo en un pecado sexual, te va a poner pensamientos que estimulen tu sexualidad, si el enemigo, o sea, también teniendo en cuenta tu debilidad. Si eres una persona avara, una persona que amas el dinero, el enemigo va a poner esos pensamientos que estimulen ese impulso, ese sentir de tu vida. Y así va a ser. O sea, la batalla espiritual comienza ahí en tu mente. Por eso es que el Señor dice en su palabra que usted y yo debemos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Cuando usted esté trabajando, concéntrese en su trabajo. Piense que sus pensamientos estén enfocados en su trabajo, en la realización de su trabajo. Pero si usted está de pronto en un descanso, o usted está de pronto no está trabajando, ¿qué está haciendo su mente? O sea, si la mayor parte del tiempo usted está conectado con redes sociales, usted lo que va a recibir ahí es eso, chisme, o sea, estímulos para su carnalidad, para sus deseos pecaminosos.
Por eso dice la Biblia, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. Y es triste, triste decirlo, pero es una realidad que el hecho de que muchos creyentes hoy pasan la mayor parte del tiempo conectados a una red social, a Facebook, a Instagram, etcétera, esos canales de video, que a la bendita palabra de Dios. Vamos a leer la Biblia. Vamos a leer la Biblia y vamos a meditar en la Biblia, porque ella es la que nos va a nosotros a ayudar a ser más que vencedores en medio de esta guerra espiritual, de esta batalla espiritual. El apóstol Pablo dice que la Biblia, que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, así que si usted tiene en su mente y en su corazón la palabra, si usted lee la palabra y se alimenta de la palabra, entonces va a tener un espíritu armado. Pero si usted es un creyente que no lee la Biblia y que no medita en la palabra, que no memoriza la palabra, entonces usted va a estar tal vez lleno del Espíritu, pero va a estar desarmado ese Espíritu, porque escuche lo que le voy a decir, el Espíritu Santo le va a recordar lo que usted ha leído, lo que usted ha estudiado. Eso es lo que le va a recordar el Espíritu Santo. Entonces, siempre le digo esto a los jóvenes que me dicen, pastor, ayúdeme a orar porque tengo un parcial, porque tengo un examen. Y lo primero que yo le pregunto es si está estudiando. ¿Estás estudiando? Porque si usted no está estudiando, ¿cómo lo va a ayudar Dios ahí? Dios no va a apoyar la sinvergüencería, no, Señor. Dios no va a apoyar la pereza, Dios no va a apoyar eso. Entonces, estudie, haga su parte, que cuando usted esté allá, el Espíritu Santo le va a recordar. Entonces, así es que funciona esto. Y el Espíritu Santo le va a recordar a usted la palabra cuando usted lea la palabra, cuando usted estudie la palabra. Y esa palabra le va a ayudar a ser vencedor. Vencedor. Mire lo que dice, me llama la atención que el apóstol Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, no es una mala batalla, es una buena batalla, la buena batalla de la fe. ¿Por qué es una buena batalla de la fe? Bueno, porque ya la victoria está garantizada. Jesucristo dijo, ustedes son más que vencedores. Jesús dijo, como yo vencí, ustedes también van a vencer. Así que, así como Él venció, usted y yo también somos vencedores en esta batalla. No vamos a... no hay temor de pérdida, a menos que usted y yo nos alejemos de la Escritura y seamos displicentes en esta batalla. Vamos a mantener un equilibrio. Recuerde esto, los dos aspectos que mantienen saludable un creyente es, por un lado, una comunión deleitosa, fructífera con Dios a través del Espíritu Santo, de la palabra y del compañerismo con los demás creyentes. Pero también tenga en cuenta que usted está librando una batalla espiritual. Hoy, al desconectarse de este tiempo, al entrar en sus actividades cotidianas, revise bien sus pensamientos. Antes de decir algo, examine si lo que está diciendo está de acuerdo a la palabra. Antes de dar una respuesta o de tomar una decisión, pregúntese si Dios está de acuerdo con lo que está haciendo. Antes de reaccionar ante una situación, pregúntese si así es como Dios reaccionaría. No olvide esto. No olvide, esto es una de las lecciones básicas del cristianismo. Vamos a ser como Cristo es, pero para hacerlo nosotros lo que necesitamos es antes, porque tenemos esa ventaja, ¿no? Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y Él nos guía a toda verdad. Así que antes de tomar una decisión, antes de reaccionar, antes de decidir, escúcheme, tiene que pensar si lo que usted va a hacer lo está siendo guiado por el Espíritu Santo o por las tinieblas. Porque cuando usted, un ejemplo, grita a alguien, cuando usted
ofende a una persona, ese no fue Dios el que le guió a hacer eso. Ese fue las tinieblas. Y en ese momento usted se convirtió en un instrumento de las tinieblas para hacer daño a las demás personas. Así que vamos a pelear la buena batalla de la fe en este día. Y si usted está dispuesto a hacerlo, vamos a orar y vamos a decir al Espíritu Santo en este día que nos ayude y que nos dé la sabiduría y el entendimiento. Hoy es un nuevo día. Ayer ya pasó. Hoy es un nuevo día en el cual usted puede vivir en victoria. Escúcheme bien, porque la Escritura dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Padre, te damos gracias en esta mañana por la victoria que tú has prometido, Señor, a tus hijos. Gracias. Gracias, Señor, porque contigo somos más que vencedores. El apóstol Pablo escribió a los romanos y dijo que nada nos podrá separar de tu amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni ninguna cosa creada nos podrán separar del amor tuyo, Señor. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que te damos gracias en esta mañana, Padre Celestial, y te pedimos en este día, dígale al Señor, Padre, yo te pido en este día que me guíes. Espíritu Santo, yo someto mi vida a tu dirección en este día y yo renuncio, dígale, yo renuncio a toda manipulación que las tinieblas ha tenido en mi vida por mis pensamientos. En el nombre de Jesús, declaro en el nombre de Cristo mi vida sometida al Espíritu Santo y declaro sin poder y sin autoridad todo derecho o toda influencia de las tinieblas en mí ahora se quebranta. Se quebranta. Y como dijo, Señor, el apóstol Pablo más, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se entregó. Padre, hoy me dispongo, Señor, a salir, Padre Santo, y sé que hoy será un día de victoria. Un día de victoria, Señor, porque tú has prometido en tu palabra que los que te amamos a ti, que los tuyos, Señor, somos más que vencedores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis queridos, entonces en esta mañana vamos a pelear la buena batalla de la fe. ¿Oyó? La buena batalla de la fe. Con la idea de que ya la victoria está asegurada porque Cristo alcanzó la victoria para usted y para mí. Amén. Dios le bendiga.